cuestiones nacionales, íntimamente ligadas a la tierra, con poemas como Poema de la Hija Reintegrada, La Niña Pola, que es un poema donde se hace hincapié no en hablar de las princesas que no existieron en la República Dominicana, aunque sí en algunos poetas se refirieron a ella, pero él habla de la niña Pola, que era una niña humilde, y el principal objetivo de ese movimiento es la poesía social. Sin embargo, la reacción a ese movimiento es la poesía sorprendida, que habla de la poesía con el hombre universal y que incorpora el surrealismo en la poesía dominicana. Entonces, pues usted empezó a escribir en los años 70, en los años finales de 60. Entonces, en ese periodo también existía, también se sentía esa presencia de surrealismo o de la poesía sorprendida. Tenía esa fuerza que le impulsó ese grupo de poesía sorprendida, que aunque ya había para el 1969, publico yo mi primer poema junto con un grupo en la universidad en el 1969, en un folleto que se llama Poesía 1, y aunque todo estaba muy influido por las cuestiones políticas de la época, sin duda todavía la poesía sorprendida ejercía su influencia, y muchos de ellos eran poetas fundamentales, por ejemplo, que dirían suplementos literarios, dirían revistas. O sea que sí hubo una presencia surrealista en ese periodo. Ahora pasamos un poquito a su poesía, a su siguiente libro, según la antología de L'Amargor, Visiones del transeúnte, que sale en el año 1983. Que a mí en ese libro me gusta el poema, me gustaría que leyera usted el poema número 3, que dice: la ciudad es solo el inicio de un árbol. Sí. Sí. La ciudad es el inicio de un árbol. Ese fue el segundo poemario, como tú bien señalas, y ahí ya hay algunas reflexiones que vienen a superar la etapa anterior. Por ejemplo, antes de ese reflexionemos sobre nuestra vida. Pero ese poemario, ese segundo, tiene las características que tú señalabas. Por ejemplo, vemos aquí. Antes de eso vamos a leer la ciudad. Dice, la ciudad se ha tragado las luces. Nos detenemos a ver qué sucede. Una procesión de luciérnagas inaugura el inicio de nuestro descenso a los infiernos. Estas aceras ya contienen nuestros pasos. Hemos afilado voces para nuestros oídos. Las britinas revelan la abundancia del deseo que se agolpa como posibilidad y nos ahoga. Eso va a ser como una introducción al texto que señala y que viene a ser una continuación de ese proceso. Por ejemplo, el otro dice, de esa misma sesión, bien que llegues ardiente de poesía, comiences a desglosar el día con palabras, arribes derribando muros construidos hace 1000 años, eche las sillas y las mesas hacia un lado, agredas el tranquilo espacio de mis horas, tomes una rígida posición y exprimas mi cariño. Ate todas las cosas desatadas en el cuarto,
reordenes la vida y comiences a leer el último poema. Y el otro de esa misma sesión, bien que llegues revalorando la vida con tu presencia nueva, escalando peldaños en mi pecho, alborotando palomas que dormían, construyendo poco a poco nuestro lenguaje de palabras vivas, largos silencios, sonrisas, bien que llegue haciendo de la mañana un costado izquierdo. El otro dice así: ojo vibrátil del mañana, ojo acuoso de soles, ¿dónde está el mar? ¿Dónde los peces bañándose en enormes olas impetuosas? Pregunta el transeúnte, ¿dónde está el mar? Y el dedo señala el horizonte. ¿Dónde está el mar? La cabeza da vueltas en una enorme mesa. El índice de nuevo señala el horizonte y el mar aparece de pronto, humedeciendo los ojos infinitos del futuro. O sea que ese conjunto va a tomar muy en cuenta la parte relativa al mar que tú señalas en tu planteamiento. Para mí, que este libro, este poemario, es fundamental para entender su trayectoria. Sí. Entonces, de este mismo libro, a mí también me gustaría que lea el poema 8, que dice: aceptar el sobresalto por encima de nuestros hombros, cada una de sus gotas. Sí, vamos a ver el 8. Aceptar el sobresalto por encima de nuestros hombros, cada una de sus gotas sentir en nuestra piel. Este es el reto de la ciudad. Los soles que pedimos no han aparecido. Afrontemos esta lluvia pertinaz, este tronar sobre nuestros sentidos y esta breve luz. Ese desplazarnos por las aceras, evitando recibir sus frías maneras de caer, no tiene sentido. Te invito a desafiar el jarineo constante y aclimatarnos a la brisa. Al fin, el efecto no sería mortal. Los demás transeúntes desesperados, las 8:05 en el reloj de enfrente, cruzan por la ciudad para atrapar los 300 segundos que les faltan. Desplacémonos con las manos atrapadas y habremos triunfado sobre la lluvia que nos quiere recibir en su corazón como otros amantes. Y aquí ya directamente entra, creo que ya aquí empieza la otra etapa de su poesía. Y el siguiente poemario que aparece 3 años después, Si la casa se llena de sombras, en 1986. Este ya marca una poesía completamente nueva para usted, ¿verdad? Sí, sí. Lo que yo desde fuera como lector, lo que he entendido, que este es el sobresalto quizás que usted quería dar en el libro anterior y llega 3 años después a este punto. Cuéntenos un poco sobre este libro y también que lea el poema que dio el título, ¿no? Si la casa se llena de sombras. Si la casa se llena de sombras, generó en los lectores de mi poesía una gran sorpresa, porque significa sin duda un cambio en la forma de hacer poesía. Y como tú has señalado,
correctamente, viene a ser ya no el tipo de poesía social, sino el tipo de poesía más íntima, más un tono directa, muy personal. Muy personal, totalmente personal. Y voy a leer algunos textos. Y yo recuerdo que cuando salió ese libro, se decía, si la casa se llena de sombras, aparecerá Mateo Morrison. Entonces dice así, el primero, si la casa se llena de sombras. Se considera, y recuerdo que uno de los poetas de la generación del 80, fue el León Félix Batista, él escribió sobre este libro, sobre si la casa llena de sombras, y precisamente anotaba ese cambio que él entendía radical dentro del tipo de poesía que se escribía. Voy a leer. Si la casa se llena de sombras y declinan nuestros ojos, si ollas caen a nuestros pasos, inaugurando jornadas de silencio, reinaugura tu luz, salida del rostro imponente que posees. Altas nuestras banderas en el más visible de los mástiles. Atrás, ese rostro cansado, deslizándose apenas en los pasillos. No hay sombra sin su luz. En algún punto estará la nuestra, esperando el arribo de tu imagen. Es el número 1. A mí me gustaría brevísimamente leer el 2, que dice así. A punta de amor vas a deslizar tu rostro entre mis manos. No hay posibilidad de escape. Aquí solo es posible tomar una dirección. No se puede doblar hacia ningún recado. No hay tiempo para recoger flores y adornar el cuarto. Solo es posible aquí el amor sin aditamento. Por eso, como tú señalabas, hay un cambio ya en mi poesía donde el tema central es la intimidad, el amor, la relación un poco de pareja en sus aspectos, tanto conflictivos como no, pero ya es una relación de pareja. Por ejemplo, aquí dice en la cuarta solamente 2 versos. Cansado de ciudad, me deposito en el recuerdo de tus tardes. Es decir, ya todo lo relativo al amor en el ámbito de la ciudad llega un momento en que paraliza, y ahí viene entonces no la repetición del mismo amor, sino el recuerdo de la tarde. Por ejemplo, en el 6 hay una alusión muy importante a un libro esencial para nosotros, como lo vas a ver aquí. Dice así: ¿qué hacer con la tristeza? Me preguntas. Y sigo leyendo Piedra de Sol hasta el cansancio. ¿Qué hacer con la tristeza? Me repite. Aparece Lezama, una oscura pradera me convida. O sea que yo en esta parte tomo 2 grandes referentes poéticos que tienen que ver con el amor y es Piedra de Sol, el gran poema de Octavio Paz, que al darle el premio Nobel es el poema que mencionan, ese gran poema Piedra de Sol. Y luego otro autor fundamental, el cubano José Lezama Lima, ¿verdad? Y su poema sobre una oscura pradera me convida. O sea que yo tomo mi poesía, pero me acerco a 2 grandes monumentos de la poesía un poco para justificarme. Es Piedra de Sol y de Octavio Paz, y el poema de Lezama, una oscura pradera me convida. Hablando de Lezama en Lima, Lezama Lima fue también un punto de inspiración para ustedes, supongo, para su generación, porque Lezama Lima ya otro caribeño con una obra sumamente compleja. Sumamente compleja, sumamente importante. Lezama Lima
tuvo una relación con los poetas de la poesía sorprendida. O sea, así como él dirigió la revista Orígenes en Cuba, que fue una revista importantísima, ¿verdad? La cual tuvo también esa relación Lezama Lima con Juan Ramón Jiménez, cuando Juan Ramón Jiménez está en Cuba. Entonces, también, tanto Juan Ramón Jiménez como Lezama Lima colaboraron con las revistas de la poesía sorprendida. O sea, tuvo una relación importante para la década del 40. Sin embargo, es importante anotar que en el taller César Vallejo, en la generación del 80, ese grupo retoma, vuelve un poco atrás y retoma a Lezama. Y un poeta, por ejemplo, como Plinio Chaín, para mencionar uno solo, en su primera etapa es muy influido por Lezama Lima. O sea que Lezama Lima no solamente tendrá una interacción con los poetas de la década del 40 y del 50, sino que aún después, con esos jóvenes que surgen de César Vallejo, entre los cuales menciona Plinio, Plinio Chaín, pero habían otros, son también influidos por Lezama. Hablando de Lezama, siempre me llega su profunda imaginación y también sus imágenes. Y hablando de imágenes... El gran poeta de las imágenes. Exacto. Y llega su siguiente libro, A propósito de imágenes, que se publicó en 1991. A propósito de imágenes, es un libro para mí donde hay otra búsqueda distinta. ¿Por qué? Porque a propósito de imágenes, parte de la relación de la poesía con las artes plásticas. O sea, de la poesía con las artes plásticas. Incluso eso trajo como resultado, ese libro, trajo como resultado el hecho de que se señalara que con ese libro es que Mateo Morrison, que lo dijo José Mármol en un artículo, él fue el que presentó ese libro. Él y César Novata presentaron ese libro y el título precisamente de su libro, de su presentación, es Mateo Morrison, un poeta moderno, porque todavía ellos entendían que aún con la poesía social y aún con la poesía amorosa, que para de su óptica no habían entrado en ese círculo que ellos llamaban de la poesía moderna. Y entonces ahí surgen poemas como, por ejemplo, Difícil Equilibrio, donde se va a plantear, por ejemplo, vamos a buscarlo aquí en la página Difícil Equilibrio, página 100. Vamos a buscarlo en la página 100 de esta antología. Y ahí vamos a ver, y muy importante que me lo señalara, porque yo pienso que hay una característica que es distinta. Dice así. Muy distinta, muy distinta. Muy distinta. Difícil equilibrio. Difícil equilibrio de un ojo misterioso que tiene que medir mientras la mano traza. Difícil equilibrio de una mano que traza mientras el ojo mide. Difícil equilibrio de unos ojos y unas manos que se buscan. Trata de ser ese poema inicial una poética, pero como la liga a la creación no solamente poética, sino pictórica o quizás musical, lo que se plantea es un difícil equilibrio para lograr una valoración estética en cualquier manifestación del arte, y la poesía no es excepción. Por eso, algunos de los críticos plantean que en esta obra Mateo Morrison ya es más moderno, es más concreto, se está refiriendo más a una poesía comprometida más con el lenguaje que con el contenido, más con el lenguaje que con el contenido.
Y por eso, dentro de ese mismo libro, que es... A mí me gustaría que leyera de este mismo libro, Dibujo del entorno. Este poema me encantó, y el poema que sigue, Los espejos no podrán reflejar. Lo tengo en este libro, Dibujo del entorno. Bueno, para mí ha sido una extraordinaria alegría ver cómo hemos ido recorriendo las diversas etapas y cómo tú has Usted ido muy amablemente me